Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un lugar increíble. Hablamos de la comuna de Arauco, en Chile, un sitio que ha sido marcado a fuego por, fíjense, casi 500 años de conflictos, de destrucción, pero sobre todo de un espíritu de reconstrucción que parece a prueba de todo. Y esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un lugar sobreviva a casi medio milenio de lucha constante? Porque verán, la historia de Arauco es mucho más que una simple lista de batallas. Es la historia de una resiliencia increíble, una que se forjó literalmente entre el fuego de la guerra y la fortuna que escondía su tierra. Así que, sin más, vamos a ello. Para entender Arauco, primero hay que imaginarse una frontera, una línea casi invisible pero muy real que separaba dos mundos enfrentados. Y es justo ahí, en ese territorio en disputa, en el mismísimo corazón de la famosa guerra de Arauco, donde nace este lugar, no como una ciudad, sino como un puesto militar de avanzada. Y fíjense qué curioso, el propio nombre, Arauco, viene de mucho antes. Proviene de la lengua mapuche, del mapudungún, rajco, que significa algo así como agua gredosa. Es un detalle que nos dice mucho, ¿verdad? Su identidad ya estaba anclada a la tierra, a su geografía, mucho antes de que llegaran los conquistadores. El año clave es 1551. Es entonces cuando el conquistador Pedro de Valdivia establece el fuerte San Felipe de Arauco. Y el objetivo era puramente militar. Se trataba de tener una base de operaciones sólida para seguir avanzando hacia el sur, para continuar con la conquista. Insisto, no era un lugar para vivir tranquilamente, era un puesto de guerra en toda regla. Y claro, la guerra no se hizo esperar. De hecho, llegó casi de inmediato. Solo 2 años después de su fundación, Valdivia sale del fuerte para luchar en la batalla de Tucapel. Y allí muere. La noticia de su muerte provoca el caos, el pánico total. Los españoles abandonan el fuerte a toda prisa y claro, el guerrero mapuche Alcatipay ve su oportunidad y lo arrasa por completo. Y este es solo el primer capítulo de un ciclo que vamos a ver repetirse una y otra vez. Y lo que viene a continuación es de verdad vertiginoso. Es un ciclo constante de destrucción y renacimiento. Pongan atención a las fechas, porque la rapidez con la que pasa todo nos da una idea clarísima de la intensidad de la época y de ese espíritu de resistencia que ya empezaba a nacer. El ciclo es implacable, fíjense. Solo 5 años después de ser destruido, en 1558, los españoles vuelven y lo reconstruyen. Pero la tranquilidad dura un suspiro. En 1563 lo asedian 2 veces con tanta fuerza que tienen que abandonarlo otra vez. 3 años después, en el 66, la insistencia española gana y lo vuelven a repoblar. Pero ¿adivinan qué? Solo 3 años más tarde, en el 69, de nuevo abandonado. Es un ir y venir constante que define la vida en Arauco. Llega un punto, en 1596, en que intentan algo diferente. Toman una decisión estratégica. Mueven el fuerte a donde está hoy, a los pies del cerro Colo Colo, pensando que sería más fácil de defender. ¿Y el resultado? Pues ya se lo imaginan. Solo 3 años después, en 1599, es destruido una vez más. Es ese fuego, este ciclo sin fin, el que marca a sangre y fuego la identidad de Arauco en sus inicios. Pero toda historia tiene un punto de inflexión. Y después de siglos de guerra, la de Arauco da un giro de 180 grados. De repente, el campo de batalla se convierte en un campo de oportunidades, y el ruido de los cañones poco a poco se va apagando, para dar paso al sonido de la industria. Hay una cita del científico Ignacio Domeyko, de 1845, que lo capta a la perfección. Él escribe: «Al pie del cerro Colo Colo, el fuerte de Arauco permanece todavía casi intacto con sus trincheras, fosos y murallas». Es como una foto fija de ese momento exacto de cambio. Vemos las ruinas del pasado militar, justo cuando el futuro industrial, el del carbón, estaba llamando a la puerta. Este cambio es tan grande que podemos hablar de dos fronteras distintas en la historia de Arauco. Por un lado, la frontera militar, la de los fuertes, las batallas y los soldados. Y por otro, la nueva frontera industrial, la de las minas de carbón, los ferrocarriles, las empresas y los inmigrantes. El fuego de la guerra, como decíamos, deja paso a la fortuna que traían los recursos de la tierra. Y así llegamos a la era del oro negro, porque en el siglo XIX se descubren allí enormes yacimientos de carbón. Y esto no solo va a cambiar Arauco para siempre, es que va a ser uno de los motores de la revolución industrial de todo Chile. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estaba pasando, miremos esta cifra.
550.000 pesos. De la época, claro. Esa fue la inversión inicial de la Sociedad de Minas de Carbones de Arauco. Era una auténtica fortuna, una cantidad de dinero que nos deja claro la enorme ambición y el potencial que se veía en esa zona. El impacto fue total. Esto no iba solo de sacar carbón de la tierra. La fiebre del carbón levantó pueblos de la nada, como Conumo u Horcones. Se construyeron líneas de ferrocarril para conectar con Concepción, se desarrollaron puertos, llegaron inmigrantes de Europa y nacieron otras industrias alrededor, como las fábricas de ladrillos. Básicamente, le dio forma a la comunidad que existe hoy en día. Pero la historia económica de Arauco no termina con el carbón. De hecho, cuando el carbón empieza a decaer, llega otro gigante. En 1968 se instala la planta de celulosa Arauco, y esto supone una segunda gran ola industrial. La economía gira de nuevo, esta vez hacia el sector forestal, un cambio tan grande que la convierte en una de las empresas forestales más importantes de América Latina, y cuyo legado, por supuesto, sigue muy presente hoy. Claro que una comunidad no es solo guerra o industria, ¿verdad? Con la llegada de una cierta paz y prosperidad, Arauco empezó a construir algo nuevo, una identidad propia, una identidad cívica y cultural. Y un paso fundamental para ello fue crear sus propias instituciones. Fíjense, en 1865 se forma el primer municipio, en 1911 el Club Social, en 1951 la primera compañía de bomberos. Estos no son solo edificios o fechas, son los pilares sobre los que un simple asentamiento se convierte de verdad en una comunidad organizada. Pero la identidad de Arauco también empezó a proyectarse hacia afuera, a nivel nacional. Y un gran ejemplo de esto llega en 1952, cuando un escritor nacido allí, Fernando Santibán, gana el Premio Nacional de Literatura, el mayor reconocimiento literario de Chile. Imaginen el orgullo. Fue la demostración de que esa tierra de guerreros y de mineros también podía dar grandes artistas. Parecía que ya había pasado lo peor, pero el destino le guardaba a Arauco una prueba más, esta vez de la naturaleza. El terrible terremoto y tsunami de 1960, uno de los más fuertes de la historia, destruyó gran parte de la ciudad. Y una vez más, ese espíritu forjado en el fuego de los primeros siglos tuvo que volver a salir a la luz para levantarse de nuevo desde las ruinas. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia de Arauco nos recuerda algo muy potente, que la identidad de un lugar se construye sobre sus victorias, sí, pero también sobre sus cicatrices. Y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué significa para una comunidad tener que construir su futuro sobre un pasado tan convulso? La respuesta, quizá, no está en los libros de historia, sino en esa increíble capacidad que han demostrado para renacer, una vez y otra vez.